En los pueblos pequeños, donde la mayoría de las personas se conocen, existen infinidad de historias, experiencias y leyendas sobrenaturales. Desde la anciana, que vivía aislada y se decía que era bruja, el hombre que se convertía en nahual y era un perro por las noches, o el tesoro maldito que nadie había podido sacar. Lo que estoy a punto de relatarles es la historia de Carlos y Jorge, dos jóvenes que nacieron y crecieron en un pueblo enriquecido en leyendas, pues era normal en su infancia sentarse por las tardes y escuchar a don Javier contar sus historias. Pero ahora, Carlos y Jorge eran dos jóvenes de 20 y 22 años respectivamente, y decidieron vivir en carne propia una de las leyendas de aquel pueblo. Jorge, desde pequeño había escuchado aquella historia que contaban los viejos del pueblo, aquella historia que se había convertido en un sueño para él cuando creciera, y hoy estaba a solo un día de cumplir aquel sueño. Jorge creció en un pueblo pequeño de alrededor de 5,000 habitantes, aunque antes se dice que contaba con poco más de 15,000 habitantes, pues era un pueblo minero rico en oro. Un pueblo rodeado de cerros secos con encinos y pinos que aromatizan el aire al golpe del viento, con caminos que fueron recorridos por los bandidos, por el enemigo americano y las tropas revolucionarias. En una de esas montañas, conocida como el Cerro del Oro, se contaba la leyenda de una cueva embrujada, la cual es conocida como la Cueva del Charro Negro. Jorge muchas veces había escuchado a personas mencionar que el sábado de gloria era un buen día para sacar tesoros, y una de esas personas era don Javier, el viejo historiador de este pueblo. Él decía que aquella cueva resguardaba un gran tesoro, el cual se decía era custodiado por un charro negro, que se aparecía a los valientes aventureros que acudían a aquella cueva. Pero esta solo se abría en los sábados de gloria, pues los demás días del año, por alguna extraña razón, no era visible. Era un suceso inexplicable, pues pareciera como si dicha cueva no existiera. Jorge decidió invitar a su amigo Carlos, pues sabía que le gustaría ir a aquella aventura. Así que prepararon todo, un costal para llenarlo de aquella riqueza, mochilas con algo de comida y agua, linternas con baterías de repuesto y 2 palas para cavar. Por fin, el día tan esperado había llegado. Ambos se despidieron de sus familias, prometiendo salir triunfantes de aquella aventura, de la que regresarían llenos de grandes riquezas, para así poder cambiar la vida de miseria y escasez que hasta entonces habían vivido. Partieron por la mañana hacia aquel cerro, y mientras caminaban por las veredas, cada uno contaba lo que haría con todo el dinero que tendría. Los planes eran infinitos, y poco antes del mediodía ya estaban en las faldas del gran Cerro del Oro. «Ahí está la cueva, por fin llegamos», exclamó Carlos con un rostro lleno de emoción y alegría. «Por fin nos haremos ricos, vamos a entrar», contestó Jorge. Ambos entraron a la cueva y comenzaron a cavar en un lugar que escogieron al azar. «Pues yo no creo en esa historia del charro que dicen que se aparece. Más bien creo que la gente no tiene el valor suficiente para venir por este tesoro, y se inventaron esa historia», dijo Carlos mientras cavaba. «Ahorita veremos si es verdad, así que a seguir cavando, no queremos que se nos haga de noche». Aquellos jóvenes cavaron por unos minutos, y tal vez hasta horas, cuando un sonido los interrumpió, pues una de las palas había chocado con un objeto. «Carlos, ayúdame a cavar, encontré algo», gritó Jorge, que estaba sorprendido y completamente emocionado. En ese momento, otro sonido los interrumpió. «Yo también encontré algo», gritó Carlos. Ambos comenzaron a cavar más y más en sus respectivos pozos, de los cuales Jorge sacó un cofre de madera. Alguna de aquella madera ya estaba podrida por el paso del tiempo. Mientras tanto, Carlos encontró 2 jarros de barro. Uno de ellos ya estaba roto, pues lo había quebrado con el impacto de la pala. Pero ambos jarros contaban con monedas y cadenas de oro a reventar, al igual que el cofre que había encontrado Jorge. «¡Lo encontramos! ¡Somos ricos!», gritaron ambos al mismo tiempo.
y comenzaron a llenar sus mochilas, los bolsillos de sus pantalones y aquel enorme costal. Vaciaron completamente aquel cofre hasta la última moneda. Apenas tomaron sus mochilas y el costal de aquel preciado tesoro, cuando de repente un olor a azufre y una risa macabra salió de lo más oscuro de aquella cueva. Era una risa tan penetrante y tan perturbadora que ambos jóvenes entraron en pánico y corrieron hacia la salida para escapar de allí. Pero ésta ya no se encontraba. Unas piedras habían cubierto la salida de aquella cueva. Con algo de valor, Jorge apuntó con su lámpara hacia el fondo de aquella cueva, y ambos, al ver lo que se encontraba en el fondo, se quedaron petrificados. Una figura fantasmal de un hombre de negro, vestido elegantemente de charro, con su cabeza agachada, su sombrero cubría su rostro, pero cuando levantó su mirada, se mostró un tétrico rostro cadavérico, con unas cuencas vacías, sin párpados y con una expresión bastante terrorífica. Felicidades, han encontrado mi tesoro. Hace décadas que alguien no venía en su búsqueda, dijo aquel extraño hombre con una voz rígida. ¿Quién eres tú?, preguntó Jorge con dificultad y apenas pudiendo pronunciar las palabras. Soy el guardián de este tesoro, pues todo el oro me pertenece. Muchos me nombran el guardián, el charro negro, e incluso me nombran el diablo, contestó el hombre. Has de ser algún habitante del pueblo y vives en esta cueva, contestó Carlos con una sonrisa burlona. Aquel hombre desapareció y Carlos escuchó una voz que le susurró al oído. ¿Aún crees que soy un habitante? Aquel hombre había desaparecido y en cuestión de segundos ya se encontraba detrás de Carlos. Carlos se quedó petrificado, pues cómo aquel ser tan extraño había desaparecido y reaparecido justo detrás de él en cuestión de segundos. «Déjanos salir, por favor», suplicó Jorge. Eso no será posible. Uno de ustedes se tendrá que quedar conmigo. Un alma por una gran cantidad de oro. Es un trato justo, ¿no? Varias personas han venido solas y ya no salen, pero ustedes son dos. Uno de ustedes puede disfrutar todo este dinero, puede darse una vida llena de lujos y poder. Hizo una pausa y un silencio invadió el lugar. Si ustedes no lo deciden, lo haré yo. De repente, Carlos cayó al suelo. Fue un placer hacer negocios contigo, Jorge, dijo aquel hombre vestido de charro, para después desaparecer junto con el cuerpo de Carlos, sin dejar rastro alguno. En ese momento, algunas piedras y tierra se removían, para así dejar ver la luz del exterior y mostrar la salida. Jorge tomó su mochila y salió de aquella cueva repitiendo una y otra vez: «Lo abandoné. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no tomamos una decisión?». Se estaba volviendo loco. Lo extraño al salir fue que ya era demasiado tarde, el sol estaba por ocultarse y parecía que el tiempo había transcurrido rápido. Jorge bajó aquel cerro y se dirigió a su casa, la cual encontró completamente en ruinas, al igual que otras casas del pueblo, y por si fuera poco, también había gente que él no conocía. Mientras caminaba por el pueblo, le preguntó a un hombre de edad avanzada acerca de la familia que vivía en aquella casa. El viejo comenzó a llorar y abrazó a Jorge. Jorge, algo confundido, preguntó qué pasaba. «Si dices ser quien eres mi hermano», contestó el anciano con lágrimas en los ojos. «No, eso no puede ser, señor. Usted está confundido. Mi hermano es menor que yo y... él aún es un niño», respondió Jorge. «Hace más de 70 años te fuiste a la cueva del Charro Negro en busca de un tesoro y nunca regresaste. Nuestros padres murieron de tristeza al ya no saber de ti». En ese momento, el anciano sacó una foto de su cartera. Eran sus padres, Jorge y él en una foto familiar. «No, eso no puede ser. Eso es imposible». Jorge no podía creerlo
y con lágrimas en su rostro abrazó a su hermano. «Perdóname, hermano, perdóname, en verdad perdóname. Si no hubiera sido por este estúpido tesoro, nada de esto hubiera sucedido». Jorge arrojó su mochila al suelo, con un gran coraje, y de ésta salieron pedazos de carbón. Con el tiempo, Jorge enloqueció y esperó nuevamente el sábado de gloria para entregarse en cuerpo y alma a la cueva del Charro Negro, y una vez llegada la fecha, nadie más volvió a saber de él. Hoy en día, se dice que aquel cerro se escuchan carcajadas bastante perturbadoras y penetrantes ya en el atardecer, además de lamentos y gritos de dolor, repitiendo una y otra vez: «Lo abandoné. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no tomamos una decisión?